Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y nuevos suscriptores. En una oportunidad más, su amigo Gilberto Pastrana dándoles un saludo desde el canal de Gilberto Pasma. En esta ocasión vamos a hacer el circuito que nos va a permitir prender o apagar un LED de manera gradual. Este tipo de circuito nos puede servir para adornar nuestro carro o en su defecto para adornar una pecera. Dado que nos hemos enterado que a los peces les estresa cuando uno prende su luz y la luz es intensa y es de momento. De esta manera tanto nos sirve como un adorno como nos sirve para cuidar la salud de nuestros peces. Desde luego tendría otro tipo de aplicaciones, todo va a depender de la imaginación de nosotros, donde lo quisiéramos aplicar. Para esto vamos a pasar entonces a ver la lista de nuestros materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una fuente de alimentación de 12 a 30 volts. Nuestra tabla Protoboard. Cables con puntas caimán. 3 capacitores para hacer las pruebas de 6800, 3300, 2200 microfaradios respectivamente. Un diodo rectificador. Una resistencia de 470 ohms. Una resistencia de 330 kilo ohms. Una resistencia de 51 kilo ohms. Una resistencia de 10 kilo ohms. Un transistor NPN 2N2222A, un botón pulsador normalmente abierto, un botón pulsador normalmente cerrado, LEDs de diferentes voltajes y colores y cables con puntas macho para hacer las conexiones. Vamos a dar paso a nuestro primer saludo, en este caso es para Yeretna Reza, mi esposa, la cual es parte activa de este canal y es la primera vez que nos hace favor de acompañarnos también con un comentario. Recibe un cordial saludo de tu esposo y amigo Gilberto Pastrana y del canal de Gilberto Pasma. Ahora sí, vamos a dar entonces inicio al motivo de nuestro video. Lo primero que vamos a ver va a ser el circuito en nuestro simulador. Aquí lo que necesito o lo que me interesa que vean es cómo va a fluir la corriente y cuál va a ser el modo operando de este circuito. Nosotros al presionar el botón pulsador vamos a permitir que la corriente fluya así como lo están indicando las flechas. Estas flechas, como pueden observar, van a empezar a cargar el capacitor. Una vez que el capacitor empiece o esté cargado, va a empezar a permitir la corriente o el paso de corriente a través de esta resistencia y va a llegar a la base de nuestro transistor. Al momento de llegar a la base de nuestro transistor, nuestra nueva fuente o en su defecto la misma fuente va a empezar a permitir el paso de corriente por ahí. De esta forma vamos a ver que a través de los LEDs van a empezar a prender. En este caso se ve muy ligero, lamentablemente lo corto porque en el simulador es muy lento, pero se empiezan a prender los LEDs. Una vez que nosotros soltamos el pulsador, vamos a ver que poco a poco también, conforme se va descargando el capacitor, los LEDs se van a ir apagando. El flujo de corriente va a dejar de existir hasta llegar al momento en el que el capacitor esté completamente descargado. Como les repito, la simulación en este caso es muy lenta, por eso es que, como les digo, lo corté y no me esperé hasta que en la simulación los LEDs se subieran a su máxima capacidad. Como podemos ver, la conexión va a ser de esa manera. Tenemos el positivo de nuestra fuente, vamos a conectar el botón pulsador, vamos a conectar nuestro diodo, del diodo vamos a conectar la resistencia de 330 kilo ohms, de esa resistencia la vamos a poner en serie con la resistencia de 51 kilo ohms, del punto medio vamos a sacar la conexión para la resistencia de 10 kilo ohms y el capacitor. Vamos a iniciar con el capacitor de 2200 microfaradios. De la resistencia de 10 kilo ohms vamos a conectarlo a la base de nuestro transistor, al colector van a ir conectados nuestros LEDs, de estos los que sean los que necesitemos conectar o en este caso los que vamos a utilizar en el ejercicio. De ahí van a ir conectados al positivo con una resistencia de 470 ohms y por el lado del emisor vamos a conectarlo a tierra. Como podemos ver en el simulador, ya prácticamente nada más nos queda una flechita, lo que indica que prácticamente se desconectó o se descargó el capacitor. Ahora sí, pasamos entonces a nuestro armado del circuito. Conectamos entonces nuestro diodo de un punto a cualquier otro punto de la protoboard. De este punto negativo vamos a conectar en serie las dos resistencias, tanto la de 330 kilo ohms como la de 51 kilo ohms.
Posterior a ello, como dijimos, el capacitor de 2200 microfaradios lo vamos a conectar a un punto y el otro extremo lo vamos a conectar a negativo. Del punto positivo del capacitor vamos a conectar también la resistencia de 10 kilo ohms a otro punto de la protoboard. Este punto va a ir a la pata central de nuestro transistor, que sería la base. Vamos a conectar entonces un puente de la unión de nuestras resistencias a la unión de nuestro capacitor con la resistencia. Vamos a poner un puente del emisor a negativo, un puente del colector a un punto de la protoboard. Vamos a conectar un cable que nos va a permitir mandar el positivo a nuestro diodo, un cable para el bus del positivo, un cable para el negativo. Vamos a conectar los diodos. La parte que sale de nuestro transistor va a ser conectada al cátodo de los diodos o de nuestros LEDs, y el ánodo va a ir conectado en serie con el siguiente LED. De esa manera vamos a conectar entonces también la resistencia al positivo de nuestra protoboard y a un punto cualquiera. De este punto de la resistencia vamos a conectar el positivo de nuestra tira de LED. Del cable que sacamos que va a conectar nuestro diodo vamos a conectar entonces nuestros pulsadores. Lo vamos a hacer con pinzas Caimán. Del otro lado del pulsador vamos a conectarlo a positivo. Una vez que tenemos esto, conectamos nuestra fuente, y como estamos utilizando originalmente el pulsador normalmente cerrado, al momento que conectemos la fuente vamos a ver que luego empieza a cargar y empezamos a ver que aumenta la intensidad de los LEDs. Si nosotros presionamos el botón, vemos que nuevamente disminuye. Esta sería la función que hace el botón normalmente cerrado si lo aplicamos para nuestras puertas del automóvil. Cuando nosotros abrimos la puerta, se empiezan a cargar nuestros LEDs, empiezan a encender, va aumentando la intensidad, y cuando nosotros cerramos la puerta, obviamente nuestro pulsador deja de hacer contacto y eso hace que vaya consumiendo la corriente que almacena nuestro capacitor. De esta manera disminuye nuestra intensidad de los LED hasta que llegan a apagarse. Como podemos ver, gradualmente va aumentando esa intensidad, que es lo que estamos buscando. Vamos a cambiar ahora por el pulsador normalmente abierto. Este pulsador obviamente se va a activar hasta que lo presionemos. Por lo tanto, mientras estemos sin presionar, la intensidad de los LEDs va a ir disminuyendo, no va a haber paso de corriente. Cuando nosotros lo presionemos, vamos a ver entonces que la intensidad de nuestros LEDs es ahora cuando aumenta. El caso contrario de nuestro pulsador anterior. Como se fijan, ahorita está al aire, digamos libre, y vemos cómo los LEDs se van apagando. Lo volvemos a presionar y vemos que la intensidad empieza nuevamente a aumentar. El tiempo que los LEDs vayan a tardar en alcanzar su máxima intensidad depende prácticamente de la medida de nuestro capacitor. Recuerden que ahorita estamos haciendo la prueba con el capacitor de 2200 microfaradios. Vamos a aprovechar para mandar nuestro segundo saludo, y es para Hailey Cardoso. Muchas gracias por participar en el canal, por tu suscripción y tu compañía. Esperando siga siendo de mucho entretenimiento y de mucha utilidad el material que dejamos disponible para ustedes. Recibe un cordial saludo de tu amigo Gilberto Pastrana y del canal Gilberto Pasma. Ahora, como vemos en el video, vamos a conectar el otro LED. Como este es de mayor potencia, nada más vamos a conectar un LED para hacer las pruebas. Lo seguimos conectando del lado negativo a la pata que sale de nuestro transistor y del lado positivo a la resistencia. Vamos a seguir utilizando nuestro pulsador normalmente abierto y vemos que cuando nosotros lo presionamos aumenta nuevamente su intensidad. Vamos a disminuir la luz de ambiente para que veamos el efecto propiamente en el LED. Aquí se va a poder apreciar mejor. Cuando nosotros lo tenemos al aire, vemos cómo el LED se va apagando. Cuando lo presionamos,
vemos cómo gradualmente nuevamente vuelve a iluminarse hasta llegar a alcanzar su máxima capacidad. Lo volvemos a soltar y este se tiene que apagar. A lo mejor con el efecto de la cámara no es precisamente muy apreciable. Sin embargo, si ustedes hacen ya el circuito en casa, van a poder distinguir el efecto y van a ver que es un efecto muy agradable. En algunos videos del mismo YouTube, de otros suscriptores o de otros youtubers, a este efecto le llaman el efecto amanecer. Vamos a utilizar ahora el capacitor de 3300 microfaradios y vamos a volver a hacer las pruebas. Presionamos nuestro pulsador y vamos a ver que ahora el tiempo de carga es más lento. El efecto es el mismo, pero este va a llevar un poco más de tiempo. De igual forma, la descarga también va a ser más lenta, va a tardar más en apagarse. Lo soltamos y vemos que nuevamente se va a apagar. Pero su apagado, como les repito, podemos observar que va a ser siempre gradual. Como pueden ver, es un circuito muy sencillo que pueden llevar fácilmente a una placa. No es tampoco muy costoso, se utilizan pocos componentes. Y es algo que nos puede ser, como les repito, de mucha utilidad. La última prueba que vamos a hacer ahora va a ser con el capacitor de 6800 microfaradios. Nuevamente vamos a poder observar que la carga todavía es más lenta que con el capacitor anterior. Como este tipo de LEDs están formados por varios LEDs, vemos como poco a poco se van prendiendo, digamos casi de uno en uno, hasta que llega a tener su máxima capacidad. Una vez que lo soltemos, nuevamente el apagado, también vamos a poder observar que de igual forma es más lento, pero el efecto, como les repito, sigue siendo el mismo. Bien amigos, pues con esto llegamos al final de este video, esperando que como siempre haya sido el material de mucha utilidad para ustedes, recordándoles que si tienen a conocidos que les pueda servir este material, no duden en compartir. Invítenlos a que se suscriban, que se unan a esta gran comunidad, y también a ustedes les agradezco por habernos acompañado hasta el final de este video. De esta forma, viendo el desvanecimiento final del encendido de nuestro LED, me despido de ustedes y queda su amigo Gilberto Pastrana como siempre. Hasta la próxima.